de la comunidad, especialmente a un miembro que tiene poco tiempo, pero eso no ha sido la excepción para estar en sintonía, estar casado con nosotros y sobre todo dando buenas ideas para todo lo que es el emprendimiento, haciendo alianza y bueno, y también para que todos entre nosotros surja como es algo que nos caracteriza, ser comunidad. Como bien lo detectó y lo descifró nuestra reciente encuesta, que miembros de nuestra comunidad colaboran entre ellos hasta o al menos unas 8 horas totalmente gratuitas para que sus emprendimientos surjan unos con otros, más allá de otros datos de impacto como los denominamos nosotros. Así que bienvenido Hugo Londoño, fundador de Concafé, diseñador gráfico, desarrollador web, bloguero de tecnología, fotografía gastronómica, social media, pero sobre todo un impact hover. Bienvenido Hugo, ¿cómo estás? Esa última parte es la mejor. Esa es la mejor etapa, claro que sí. Bienvenido a Impact Caracas Radio. Muchas gracias por estar por fin aquí. Sí. Además, me encanta ser hover y estar acompañándolos ahora aquí en la radio, que me parece que es un espacio súper bueno, ¿no? Que estaba haciendo falta. Qué maravilla, Hugo. Con esa introducción, bueno, aumenta el compromiso por nuestra parte también de seguirlo haciendo cada vez mejor. Buenísimo. Bueno, Hugo, y cuéntanos cómo nace Concafé, cómo nace este emprendimiento y cuánto tiempo tiene. Bueno, Concafé como proyecto total debe estar cumpliendo este año 20 años. Es un portal de tecnología en su inicio, en una época donde el internet o la gente de internet era un mundo muy chiquito. En ese entonces estaban naciendo las primeras tiendas de comercio electrónico, estaban en auge los directorios de páginas web venezolanas, estaban los grandes portales de servicios de contenido. No existía nada de este 2.0 que permitía que la gente tuviese plataformas en donde hacer su propio espacio, ¿no? Y en ese entonces yo lo único que tenía era curiosidad de atender un tema que siempre me ha gustado, que es el desarrollo, el movimiento de tecnología y de telecomunicaciones en Venezuela. Entonces fue muy simpático porque en ese entonces había los grandes sitios de noticias, los servicios de noticias de tecnología, había un movimiento de periodistas que tenían sus propias columnas, pero sentía que no había un movimiento local de información, sobre todo que Venezuela es un país súper adoptador temprano de nuevas tecnologías, que introducen sus hábitos el uso tecnológico. Y yo, haciendo diseño gráfico, asesorando clientes con el tema de desarrollo web, quería tener como mi propio lugar en donde yo pudiese hablar de algo que me gustaba mucho. En ese entonces estaba trabajando en una empresa que ofrecía internet por dial-up, que era el servicio de internet como se tenía antes. Y era wow. Y era increíble, 56K, o sea, todavía lo seguimos teniendo 56 en algunos casos. Pero lo hice con compañeros de trabajo y queríamos tener como un sitio donde pudiéramos incluso revisar equipos, contarle a la gente cómo funcionaban. Y eso nos iba a permitir tener un espacio simplemente de hablar de lo que a nosotros nos gustaba y de hablar de ese movimiento local de tecnología. El proyecto original duró creo que un año nada más. Lo colocamos en reposo y luego vino un movimiento de blogs. Ya eso era el inicio del 2.0. Yo me enamoré muchísimo del formato, fue tanto así que éramos un director en ese entonces de 50 blogs venezolanos. Imagino. Y era muy entretenido porque era gente con diversos temas, pasiones por las cuales querían compartir información en estos espacios. Era la primera vez que quizás la gente tenía como un espacio para hablar, escribir y tener también una audiencia, que era muy raro porque todo era dirigido al internet 1.0 como se conoce. Era que los grandes medios o las grandes empresas eran las que podían emitir información. Y en ese entonces, bueno, los blogs se dieron a conocer con los Marines que hablaban de su situación en Irak cuando vivían la guerra, ¿no? Entonces fue una información mucho más relevante que seguir leyendo las noticias de CNN. Era cómo lo vivían los militares americanos en este formato. Sí, la parte de la humanización de la información, Sin ¿no? duda. Que es lo que más le pega a la persona, con la que más identidad va a crear. Exactamente. Entonces hice mi blog personal, fue entretenido y experimental y dije, ¿por qué no vuelvo a hacer Concafé? Y lo iba
el mundo tecnológico es muy amplio. Tú puedes hablar de informática, puedes hablar de software, como puedes hablar de otros temas en tecnología, muy diverso. Entonces, yo me dediqué a escribir sobre tecnología móvil. Era todo el hecho móvil o la movilidad, que era muy prematura en ese entonces porque los celulares no eran smartphones. La verdad que lo que teníamos de dispositivos móviles eran las PANs, que eran las agendas electrónicas, y no había tabletas, había laptops, o sea, era muy raro tratar de hablar de movilidad en ese entonces, pero mi idea seguía construyendo, o sea, telecomunicaciones, pequeñas organizaciones, personas que estaban iniciando sus emprendimientos en ese entonces, y hacia allá iba enfocado un poco con café. Okay. Entonces, este año se está cumpliendo 15 años como blog. Eso, vas a bailar el vals, Hugo. Bueno, sí, no lo había pensado. pero fue una oportunidad de tener un espacio simplemente para hacer lo que me estaba gustando. No tenía como una línea editorial, tenía como hacen los blogs, es básicamente un espacio donde tú opinas, escribe como tú quieras, y la forma de explayar muchísimo más o de amplificar mejor el contenido de tecnología. No era la típica noticia de tecnología de declaraciones de un vocero, sino que me gustaba muchísimo probar equipos, ir a ver qué presentaban las marcas, qué decían entonces era más de experiencia, porque al final yo creo que todos los que hemos comprado alguna vez en Amazon vemos el producto, vemos las descripciones, vemos todos los detalles del envío, pero siempre nos vamos a enganchar con los testimonios porque nos va a decir que los testimonios es realmente donde yo voy a tomar la decisión de compra. Entonces allí es donde creo que la gente necesitaba un poquito más de una información alternativa al tema de noticias, una información muy dedicada al, ¿cómo se llama? Al usuario final, que es quien recibe el equipo o el que recibe la aplicación o el que recibe el dispositivo que se estuviese comprando, y tuviese una mejor guía de cómo usarlo mejor. A la vez, obviamente, este país genera demasiada información en el tema tecnológico en una época. Yo creo que como hasta 2010, 2013, ya tú tenías una información que era prácticamente lanzamientos cada mes de teléfonos celulares. Las principales marcas tenían sus tiendas. Era una locura. Acá. Incluso teníamos marcas locales que también estaban produciendo equipos, también dispositivos, y fue súper relevante en esa época. Así que el blog tuvo una movilidad increíble. Incluso yo dejé mi trabajo por unos 5 años y me dediqué solo al blog. Me dedicaba solo a hacer entrevistas, solo a atender mercado, y en cierta forma básicamente era la vida que dedicada simplemente a escribir de las cosas que te gustaban. Hugo, ahora que mencionas esto, bueno, es un reto para los emprendedores en general adaptarse a los cambios. Son muchos los emprendimientos que nacen y que, bueno, digamos, coloquialmente se quedan en el aparato porque no saben adaptarse a los cambios, a los nuevos mercados, y pues a eso le sumamos todo el contexto de nuestro país que también ha sido cambiante en los últimos años. ¿Cómo has asumido ese cambio, y más hablando del área de tecnología, para ir adaptando con café, digamos, a toda esta ola tecnológica? Y no solo la ola tecnológica, los hábitos cambian, llegan nuevas generaciones, es difícil, o sea, es muy complicado mantenerte en el tiempo. Es verdad que simplemente puedes albergarte en tu lugar y seguir escribiendo, pero tú consideras un reto tratar de que la información no solo llegue, sino que divierta, que sea útil, que sea ahora compartible, porque es un poco el movimiento con el que las redes sociales se mueven. Y definitivamente, como hay tantos espacios perdidos, pues hay que ganarlos con nuevos espacios alternativos de información. Entonces, Concafé ha tenido, bueno, el mercado ayudó mucho a que Concafé tuviera una época muy buena, como les decía, como hasta 2012, 2013. Yo estaba con una persona que se llamaba Antonio da Silva Campos. Él lamentablemente murió hace un par de años, y yo paré el blog como por un año y medio. Fue como un sabático, como dirían por ahí. Pero también me ayudó a pensar en cómo podría yo redimensionar lo que estaba haciendo, porque sigo escribiendo un poco desde mi punto de vista. Sigue siendo una línea editorial muy a opinión personal. Hay noticias, hay movimientos, pero hay mucho de qué hablar. O sea, Venezuela, a pesar de que hay muchas marcas de tecnología que se han ido,
que ese movimiento de tecnología, de operadoras haciendo cosas, se ha detenido. Hay mucha gente, organizaciones, pequeños eventos, programas que han seguido adelante y definitivamente había que de alguna u otra forma ver cómo captar esa información porque es muy difícil, hay que inventársela. Entonces, de hecho, una de las ideas era entrar en el Impact, porque bueno, siempre había sido la idea de entrar en una comunidad de gente que tiene diversos proyectos, los proyectos que apoyan un poco el Impact, y me había gustado muchísimo esa oportunidad de entrar y ver cómo se movía, porque el tema de coworking es de hace mucho tiempo, pero estar en ese espacio y vivirlo, la verdad que te lo redimensiona, te redimensiona lo que piensas. Bueno, pero eso también vamos a entrar a profundidad, Hugo, en el próximo segmento. Vamos cuando son las 12 en punto de este miércoles 17 de julio. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Hugo Londoño, miembro de nuestra comunidad, y esta experiencia dentro del Impact Hub Caracas y mucho más de Con Café también. Yo te escucho sin mi audífono, ¿verdad? Sí, ¿no me escuchas? Ok, no, aquí no. ¿No? Yo estoy así como, es como sensacional. Tápenlo para que... Pero, vamos a ver, ese es, ajá, Luisita, ayúdame por... No sé si es que está mal apretado. Creo que es mi mami. ¡Eso! Mira. Nuestra fan número 1. Saludos, mi mamá. Saludos, felicitaciones y que sigan cosechando éxitos. Adelaida Loreto, gracias. ¡Ay, nuestra fan! ¡Gracias! Nuestra fan número 1 nos escucha. Aquí ustedes tienen aquí Facebook y allá tenemos y allá YouTube. Instagram por aquí. Instagram por aquí. Bueno, hola a todos los que están por acá. Gracias por sintonizarnos. Estamos en un corte, al regreso seguimos más con Hugo Londoño, su experiencia dentro del Impact Hub Caracas y mucho más. Yo te comentaba en el correo ahí de que al final tú sumas los nuevos tiempos como un reemprender. Yo no sé si el término existe y te lo puse ahí. ¿Será que esto es como reemprender? O sea, es como... Porque yo entro como con café al Impact, a pesar del tiempo que ya tiene, ¿no? Y viví una época súper dorada. Sigue siendo referencia y sigo trabajando en el medio, pero es como para mí, yo siento que sí, el blog va a cambiar en muchas cosas que yo he querido incorporar con contenidos, pero convertirlo en un sitio de encuentro. E incluso después convertirlo en espacio físico de encuentro. Y por ejemplo, la parte que manejas con tu cuenta de Huguito, ¿viene derivada de tu experiencia con café o no? No, la verdad que nuevamente es como de gusto. O sea, me gusta mucho la tecnología, es una cosa que siempre me ha gustado, pero el tema gastronómico entró por otro lado. Y entró de otra forma también. Y está viviendo como su propia experiencia el tema gastronómico muy distinto al de Concafé, porque Concafé nació como un blog en su momento, yo le compré su dominio.com, me monté en mi cosa, le puse su diseño, le hice su logo. De hecho, el logo cambió, ese logo que les pasé es un logo nuevo que cambió por primera vez en unos 10, 12 años. Y bueno, es un logo como un poquito más dinámico y como más fresco también. Más fresco, sí. Entonces, claro, pero al final también el blog va a cambiar en muchas de estas cosas. Por ahora sigo escribiendo, sigo contando cosas allí. Pero mi idea es hacer mucho más, pues a pesar de que el formato web como que no se habla nunca, porque la gente está más pendiente de la red social, de informarte. Obviamente las redes sociales cumplen una tarea, o sea, yo le tengo como una idea a Instagram y le tengo como una idea a Facebook, pero todo redunda en ir a la web porque es la única forma de amplificar el contenido como yo quiero contarlo, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana puse la semana. 12:03 de la tarde, señores, de este miércoles 17 de julio. Seguimos en Impact Hub Caracas Radio. Nosotros orgullosísimos de darle buenas noticias en materia de emprendimiento y presentarle a miembros de nuestra comunidad, como es el caso de Hugo Londoño, quien
Bueno, ya les presentó con café. También ahorita vamos a profundizar cuál ha sido su experiencia en el Impact Hub Caracas, pero sobre todo esto que nos estaba diciendo en el cortecito, cómo él se va a tener que reemprender, como es un término que él bien dice, yo no sé si existe, pero yo me lo estoy creando y diciendo que yo voy a reemprender con café. A ver, Hugo, cuéntanos, vamos, tal vez, cómo vas a reemprender con café y culminamos con tu experiencia en el Impact Hub, ¿te parece? Buenísimo. El tema de emprender en el momento que lo hice como blog fue interesante porque fue una forma de, a pesar de que todo al inicio fue como muy accidental, o sea, empecé a escribir, de repente eso empezó a generar impacto, me empezaron a llamar marcas, agencias de relaciones públicas que querían que estuviese presente en sus eventos, que quería que entrevistara y que hablara de dispositivos móviles, ¿no? Que era un poco la idea cómo se manejaba el blog. Como les conté, me dediqué unos 4 o 5 años, me dediqué enteramente simplemente a crear contenido y a seguir contando las cosas que me gustaban. Incluso viajé con marcas y fue muy interesante hacer reportajes fuera, como para Venezuela, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasa todo esto? El país se detiene en este ámbito tecnológico un poco. Las empresas, de hecho, actualmente les está costando mucho el tema de operatividad y de mantener los servicios operativos y funcionando. Y es que obviamente bajó la información o la cantidad de información que de alguna u otra forma compartía en el blog. Pero también han pasado muchas cosas por el cambio generacional, por los nuevos hábitos. Hay muchas brechas que acortamos por temas de necesidad, por manejo de crisis. Por ejemplo, como dejar el papel periódico para leer las noticias en las redes sociales. Y un sinfín de cosas que hemos tenido que irnos ajustando en el tiempo. Entonces, el blog, obviamente, además había dejado de escribir por este sabático que había un poco tomado. Seguía escribiendo, pero para privado. Y definitivamente vengo ahora a tratar de levantar otra vez el blog con unas nuevas ideas. Empecé por cambiar el logotipo, que tenía como unos 12 años que no cambiaba. No lo refrescaba de alguna u otra forma y le daba el dinamismo un poco que significa. Sigue siendo Con Café un lugar en donde está mi opinión y un poco lo que quiero contar, ¿no? Viene un podcast ahora, vienen algunos esfuerzos adicionales por allí. De hecho, también tengo el botón turbo con otro joven que se llama Iván. Y definitivamente vamos a amplificar en formatos porque lo audiovisual es lo que se está usando más y lo que te permite también explicar mejor las cosas que quieres transmitir. O sea, la radio es un medio que ayuda muchísimo a transmitir mejor las ideas de cómo las leerías. Entonces la gente también le ahorras mucho tiempo en no leer, sino escuchar. Sí, tal vez, y perdón que te ataje en esto, Hugo, tal vez sería incorporarnos en los medios calientes, pues, sí, para lograr tener esa interacción que hoy... Y es el termómetro. Exactamente. El termómetro. Que hoy todo el mundo está buscando, que es tal vez lo que nos orienta a cada uno de nosotros en el área comunicacional para dónde tenemos que ir, qué es lo que está necesitando la gente y más que tú estás hablando desde tu experiencia, claro, y tal vez tú pudieses ser el reflejo de la experiencia de muchos de los que vas a empezar a interactuar contigo. Incluso ya yendo a la parte más comercial del blog, siempre su plan de negocio estuvo basado en publicidad, en espacios, y yo traté de inventar mucho sobre ese formato de banners publicitarios dentro de una página, porque mucha gente quería como patrocinar los contenidos que publicabas o me daban dispositivos de una marca para hacerlo y esa era una forma de publicidad. Era muy chévere, pues, o sea, era una época también muy divertida porque había mucho lanzamiento y Venezuela era muy bandera de Latinoamérica en este aspecto. Entonces, bueno, pero ahora el plan de negocio tiene que cambiar, debe tener ingresos de otra forma y seguramente seguir siendo creativo. O sea, Con Café fue el primer blog de Venezuela que tenía pautas publicitarias directas de empresas grandes en el país y entonces era muy interesante como un blog que tiene un formato tan informal y que no tiene una línea editorial podía con simplemente opiniones y revisión de dispositivos tener pautas publicitarias de empresas importantes en el país. Entonces
¿Qué pasa ahora? Bueno, reemprender de alguna u otra forma es no volver a comenzar, sino de todo lo aprendido, de todas las ideas, porque las ideas no dejan de estar, más bien uno lo que está es como comprando tiempo todo el tiempo, valga la redundancia, es de cómo volver a hacer florecer un lugar que es de entero gusto, de conversar, de reunir gente y que hablemos todos, estemos en el mismo tema. Y bien comentabas que uno de esos pasos, digamos, para estos cambios que estás haciendo en este blog, en Concafé, bueno, fue integrarte a la comunidad de Impact Hub Caracas, y de hecho como parte de los contenidos que publicas en Concafé, estuviste visitando varios espacios que ofrecen la modalidad de coworking. Y bueno, quisiéramos saber, y estoy segura que quienes nos están viendo y nos escuchan también quieren saber, ¿por qué Impact Hub Caracas, o por qué escogiste Impact Hub Caracas precisamente para seguir desarrollando Concafé? Un poco la forma en la que trabaja el Impact ya era algo que yo seguía desde hace tiempo por la presencia que tiene global y un poco las experiencias que están afuera, sobre todo con el manejo de otras marcas. Otra gran cosa es, como lo comentaban en las reuniones de los miembros, que decían, un día estoy solo en la casa y aquí estoy rodeado de gente, ¿no? Y no me siento tan solo en lo que estoy haciendo. O no estoy tan loco para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y definitivamente todo lo que pasa en la comunidad, los proyectos que lleva cada quien en su individualidad o en sus grupos de trabajo, es súper interesante enterarte de lo que está pasando allí, ¿no? O sea, de qué están trabajando, de cómo puedes colaborar o cómo ellos pueden colaborar con tus propios proyectos. Para mí son una fuente de muchos contenidos que quisiera de alguna u otra forma entrevistar, de alguna u otra forma seleccionar como para tratar de llevarlos a Concafé y que mucha más gente lo sepa, porque por ejemplo una de las primeras cosas que vi fue el Technovation, de hecho me acerqué a ustedes para saber, y es un programa súper interesante en su desarrollo, en el manejo de las mentorías, en el proceso que viven las chicas que participan allí, y definitivamente quería como saber más de lo que estaba pasando allí, porque no es una información que tú consigas tan fácil si no la vives con ellas ahí, o sea, verlas a ellas entusiasmadas, haciendo sus aplicaciones, vendiéndolas, vendiendo sus ideas, la verdad que ayuda muchísimo a tratar de entender mejor las cosas que pasan dentro de la comunidad. Ustedes son, o sea, el Impact es impulsor de muchas cosas, de muchas buenas cosas que están sucediendo, y ya no es la típica época que solo te enterabas del operador, de la marca de celulares o de la marca de tecnología, sino que estás viendo que mucha gente está haciendo pequeños esfuerzos dentro de una fuente que es tan complicada, pero que para los venezolanos les es tan fácil el manejo de tecnología. Así es, Hugo, pero de aquí nadie se va del Impact Hub Caracas Radio sin decir por qué seguir apostando a Venezuela. El tiempo se nos quedó corto porque también quería hacer un abreboca para tu otro emprendimiento que pudiese ser tu cuenta @Huguito. Los invito a que los sigan, a que se deleiten. Les va a dar hambre, se los advierto. Sí, para que se haga un fan número 1 de todas esas cosas ricas que él muestra, y que próximamente también van a conocer aquí también en Impact Hub Caracas Radio. Pero como te decía, ¿por qué seguir apostando a Venezuela? Yo creo que un comentario que siempre he repetido mucho es que yo desde chamo tenía como muy claro que aquí es donde yo me quiero quedar y aquí es donde quiero hacer, porque nosotros quizás varias de nuestras generaciones ha nacido, ha vivido, se ha quedado o se ha ido, pero siempre ha sido en crisis. Y en crisis es donde consigues oportunidades, ideas, y este es un país donde se pueden hacer tantas cosas. Quizás nosotros no nos damos cuenta de nuestro gran valor que tenemos en muchas oportunidades, porque estamos plagados de mucha información a diario que no nos ayuda, digamos, a ver más allá. Pero yo creo que se trata de creer, y yo siempre he creído. Es difícil decirte que yo me voy a quedar toda la vida porque no sabes qué puede pasar. Pero definitivamente hay que seguir apostando al país, porque el potencial de nosotros es increíble como recurso humano. De tierra es una riqueza inmensa, no nos hemos dado cuenta porque tenemos el petróleo mucho más como un tema de conversación. Pero hay que seguir apostando al país porque es un país potencial. Lo que trabajé con Café, de reportajes afuera, es increíble cómo es la percepción del país. Nosotros somos de consumo, somos transaccionales, nosotros queremos siempre ir para adelante a resolver, y qué mejor fuerza de trabajo para hacer equipo y sacar los mejores resultados que aquí.
Así es. ¿Dónde las personas pueden conocer todos los contenidos de Concafé y las próximas novedades que vas a estar anunciando? Ok, en www.con-café.com. Ese es el sitio web y @concafé en todas las redes sociales. Porque todas esas informaciones se las pueden digerir, leer con un delicioso café. Y también pueden sintonizar a través de @Huguito en Instagram. Ahí no hay tecnología. Ahí no hay tecnología, pero ustedes se van a deleitar. Vayan de inmediato. Y esta es la primera entrevista que no me pregunte por qué un sitio de tecnología se llama Concafé. Bueno, yo iba por eso, pero ¿sabes qué? Lo podemos poner en las redes porque el tiempo se nos quedó cortico. Gracias. Vamos a una pausa musical. De inmediato vamos con nuestro siguiente invitado, 12 y 14 minutos de la tarde, y le damos bienvenida al señor Jorge Botti, creador del programa Aprendiendo a Emprender y expresidente de Fede Cámaras en los años 2011-2013. Bienvenido, señor Botti, a Impact Hub Caracas Radio.